Garantizar la dignidad laboral de los trabajadores y trabajadoras, que se cumplan sus derechos. Este es uno de los principios rectores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. De este tema, de los canales de comunicación o de información y denuncia con que cuenta el Ministerio, hablaremos en detalle esta mañana con la ministra de Trabajo, Sandra Guevara. Ministra, quiero iniciar con el tema del incendio que ocurrió este pasado sábado en el centro comercial y sobre todo porque usted estuvo en el lugar verificando la condición de los trabajadores que resultaron afectados de este siniestro. ¿Se han reunido con ellos? ¿De qué forma el Ministerio les está apoyando? Tuvimos contacto con trabajadores, trabajadoras, y sí habían muchas inquietudes para saber cómo iban a continuar. Pero, bueno, Walmart ha sido la empresa que, digamos, públicamente ha manifestado que no va a hacer ningún despido, y qué bueno, porque eso les da tranquilidad y estabilidad a las personas trabajadoras y obviamente a las familias que dependen de esas personas que trabajan. Entiendo que los van a reubicar a otras sucursales. Ya están reubicados, okay. Ya están reubicadas, no así, digamos, otras trabajadoras y trabajadores de otros negocios como son de Office Depot, no sabemos en estos momentos. Sabemos también que hay, por ejemplo, de Prado, están ahí, de las que fueron precisamente afectadas. Está la nevería, está, por ejemplo, Sarita, pero que tuve la oportunidad de hablar con estas personas y dijeron que también iban a ser reubicadas en otras sucursales a nivel de San Salvador. En este caso, por ejemplo, nos mandata la ley, y en ese sentido hemos hecho 30 inspecciones, 30 visitas técnicas en todo el centro comercial Las Cascadas. Sí. Directamente, digamos, durante todo el año 2014 hicimos estas visitas técnicas para verificar las condiciones en que se encuentran estas, digamos, empresas, estos negocios, saber si están cumpliendo, ¿verdad?, lo que mandata. ¿Cuál es el resultado que arrojó este estudio? El resultado en concreto fue, por ejemplo, que sí se hicieron algunas observaciones de nivel técnico, pero han sido subsanadas. Como decir, por ejemplo, el tema de los extintores, que deben de tener extintores, que deben de tener a una altura determinada. Digamos, estos extintores que depende, por ejemplo, si es un extintor de 40 libras, debe de tener una altura de 1.5, por ejemplo, el manejo, ¿verdad? Y esto sobre todo por una emergencia que se pueda dar y en un lugar accesible. Debo decir que el Ministerio hemos estado dando seguimiento a estas condiciones que nos mandata, ¿verdad?, a supervisar, a verificar técnicamente el cumplimiento de dicha ley. En ese sentido, el Ministerio también hemos acreditado 4 comités que en este caso son de seguridad y salud ocupacional, que la ley mandata, ¿verdad?, a que estén, digamos, activos, que funcionen como en estas situaciones donde se ha dado este siniestro, en el que hemos verificado también los comités y han tenido una actividad muy fuerte, bastante activa, en el momento que se dio el incendio. Eso es, digamos, muy importante decir, que hemos capacitado, que hemos dado las competencias del conocimiento para que actúen precisamente en estos siniestros. En realidad ha respondido, ¿verdad?, los 4 comités que hemos acreditado, y sí podría decir que a pesar de que se dio este grave incendio, a veces hay situaciones que no se tienen previstas o hay descuidos, que precisamente hay que también estar siempre presentes, verificando las condiciones, digamos, de la salud, de la higiene ocupacional, de todas las instalaciones, y ese papel obviamente lo tiene el Ministerio a través de las visitas, las inspecciones que hemos hecho. Actualmente el Ministerio hemos habilitado una ventanilla de atención especial para todas las personas que no tengan, digamos, la seguridad de continuar laborando por la suspensión de labores debido al siniestro. Quiero decir que si saben las personas que han quedado despedidas o que injustificadamente les digan, miren, hasta este momento pues no tienen la seguridad de continuar, o si ya tienen la seguridad de que se les despide, hemos habilitado una ventanilla especial para atenderles de inmediato. Pueden abocarse al Ministerio de Trabajo. No hemos tenido todavía aún denuncias de personas despedidas. Sin embargo, quiero dejar a disposición igual el call center, que es el 130, de manera gratuita. Pueden llamar, abocarse, pedir asesoría en caso de despido.
qué poder hacer. Entonces pueden denunciar, ¿verdad?, si es un despido injustificado debido al siniestro que se ha dado. ¿Y cómo procede ahí el ministerio si en caso alguien denuncia, por ejemplo, que se ha quedado sin empleo? Sí, se recibe, digamos, la denuncia directamente de la trabajadora o el trabajador, donde se le pide cuántos años tiene de laborar, cuánto toda la información devenga, sí, para saber, digamos, cuánto, los cálculos, por ejemplo, cuánto va a recibir en el dado caso que haya sido despedida injustificadamente. Los cálculos se le proporcionan y digamos, da una notificación al empleador o a la empleadora para hacerle saber si la empleada, al llevarle los cálculos, la empresa no responde, digamos, a través de la Dirección General de Trabajo, se manda a llamar al, digamos, empleador. Por lo general envían a los representantes que son los jurídicos que atienden estos llamados, que son las conciliaciones que se establecen a nivel individual o por despidos colectivos. En este caso, se trata de conciliar para que el empleador pague, ¿verdad? Yo en realidad hago un llamado a las empresas, más bien, y negocios afectados a poder realizar sus mayores esfuerzos para no hacer despidos de las personas que ahí laboran, ya que esto genera inestabilidad y obviamente un ingreso que está, digamos, para todas estas familias que dependen de los empleos o de los trabajos que tienen. De manera que el ministerio, estamos con los equipos, por ejemplo, el día de ayer estuvimos nuevamente para saber cómo están, digamos, los trabajadores, las trabajadoras, y además también darle seguimiento a estas situaciones específicamente porque hay una serie de información que se está manejando afuera en las redes sociales, en las comunicaciones, donde cada competencia, por ejemplo, con bomberos, por ejemplo, la PNC, por todas las investigaciones, quiero decir que ya tenemos alguna información importante, relevante de los resultados que hemos tenido, de las verificaciones y las inspecciones, donde tenemos, ¿verdad?, los expedientes, donde arroja toda la información de las visitas técnicas que hemos realizado, donde ha habido cumplimiento, han habido algunas cosas que se han sugerido de acuerdo a la ley y se han cumplido. Eso es importante decirlo. Entonces quiero decir que el ministerio vamos a continuar, ¿verdad?, con la verificación y el funcionamiento que nos mandata la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo. Ministra, para entrar en contexto de la labor del Ministerio de Trabajo, ¿cuáles son las principales funciones de la institución y en qué se van a centrar ustedes? Sí, mire, la principal competencia que tenemos como ministerio, bueno, somos la institución rectora, administradora, digamos, como entidad pública, de, digamos, ser el garante del cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras a nivel nacional. Eso es el papel, digamos, primordial que está, digamos, a nivel de las direcciones, como es la Dirección General de Inspección, que es para mí la columna vertebral que nos mandata, digamos, la legislación laboral, como es el Código de Trabajo, como es en este caso la ley LOF. Tenemos esta Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, que se ejecuta mediante la Dirección General de Previsión Social, y también el mandato del fortalecimiento de la organización sindical que se lleva a cabo mediante esta dirección, que es donde acreditamos, digamos, todos los sindicatos o las asociaciones. ¿Qué tipo de denuncias reciben y cuáles son las más comunes? Sí, mire, por ejemplo, le voy a dar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que tenemos, por ejemplo, la ley de lactancia materna. Tenemos todavía incumplimientos de, por ejemplo, que le puedan tener lactarios, un lugar para que puedan lactar o sacarse la leche para los bebés, las mamás que han tenido, digamos, sus hijos o hijas. El otro tema es, por ejemplo, el incumplimiento a veces de los pagos de las cuotas al Seguro Social, a las AFP. Esto se da bastante, digamos, en muchas empresas textileras y bueno, a nivel de otros sectores del ramo de la economía.
También tenemos violaciones por el no pago de horas extras, por el no pago incluso de los aguinaldos, que hoy recientemente hemos hecho... Ustedes hicieron una labor, ¿verdad?, bastante fuerte en ese sentido. Una verificación, sí, impulsamos un plan de 3 fases y ya tenemos algunas empresas que no han cancelado el aguinaldo. ¿Qué pasa con esas empresas? Mire, cuando hay incumplimiento de no pago de aguinaldo, se espera, digamos, a que sea cancelado. No, digamos... En un periodo, me imagino, determinado, ¿les damos como...? Mire, en realidad hicimos un plan de verificación que entró en vigencia a partir del día 22 de diciembre, porque el periodo es del 12 hasta el 20 de diciembre para que los empleadores depositen los aguinaldos a los trabajadores y trabajadoras. El día 22 ya estuvimos con 110 inspectores e inspectoras a nivel nacional haciendo la verificación, de manera que sí encontramos algunas empresas que no han depositado estos aguinaldos. Quiero decir que independientemente que no hayan cancelado, se les multa con 57.14 de dólares. Que me llama mucho la atención el tema de las multas, porque las multas impuestas son bajas con la gravedad de la situación de los empleados. ¿Qué pasa aquí? ¿Tenemos una ley demasiado blanda o qué es lo que está sucediendo? Sí, mire, en realidad se necesita modificar, en este caso, el Código de Trabajo, donde establece el tipo de multas, que en realidad son bastante bajas, como ya decía, en el caso del incumplimiento de infracciones de no pago de aguinaldo, por ejemplo, son muy, digamos, bajas en relación al impacto que tiene en los hogares de las familias cuando no reciben este ingreso, por ejemplo. Que, por ejemplo, a diferencia de la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, tiene, digamos, unas multas más altas. Por ejemplo, hay infracciones leves que son, digamos, consideradas, por ejemplo, oscilando de entre 4 a 10 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicios, que es desde 1.006.80 hasta 2.517 dólares. Estas ya son multas más onerosas que los empleadores le tienen un poco de temor, porque son multas bastante, digamos, altas, no son como esta, ¿verdad?, que ya mencionaba. En el caso de las infracciones graves, tenemos acá, por ejemplo, que oscilan desde 14 a 18 salarios mínimos mensuales, siempre a nivel del salario vigente del comercio y servicio. Estos oscilan desde 3.523.80 hasta 4.530.60 centavos. Estas son las graves, pero también están las muy graves, que están relacionadas a multas que oscilan entre los 22 y los 28 salarios mínimos de comercio y servicio a nivel mensual, que oscilan desde 5.537.40 hasta 7.047 dólares. Debo decir claramente que esta es la ley que está, digamos, mandatada, a diferencia del código que hay que modificarlo, es, digamos, un reto, un desafío para poder hacer algunas reformas y relacionadas precisamente al tema de las multas, porque en realidad los empleadores se atienen a que son multas que pueden pagar y se dan este tipo de infracciones. Por ejemplo, por no contar por un plan, digamos, de salud e higiene ocupacional en una empresa, sí se aplica, por ejemplo, la multa de más de 3.000 dólares. Entonces, no tener un plan, digamos, en una empresa, sí, digamos, hay temor para muchos empresarios que, por ejemplo, durante esta gestión de estos primeros 7 meses, establecimos multas de más de $500,000 de dólares. ¿Qué significa? Que muchas empresas tuvieron infracciones y que ya fueron trasladadas a la Fiscalía General de la República para ser gestionadas a través del Ministerio de Hacienda, a ser efectivas, digamos, a través de todas las infracciones de estas empresas. Entonces sí es importante decir que necesitamos tener mejores, digamos, multas para que el cumplimiento, porque lo importante es en el marco del ente, como ente rector, que es el garante de los derechos laborales de la clase trabajadora en el país, es que los empleadores cumplan. En el caso del salario, de los aguinaldos, que
tuvimos un incremento, ¿verdad?, para la clase trabajadora, desde, por ejemplo, tener 1 año a 3 años, percibieron ahora 15 días de salarios y que de acuerdo al salario mínimo iba a ser, digamos, el ingreso de igual manera para el caso de los trabajadores y las trabajadoras que tenían de 3 años a menos de 10, percibieron, digamos, 19 días del salario de acuerdo al ramo económico establecido por, digamos, la empresa, y de 10 años y más tiempo, 21 días. Eso, digamos, ha sido algo bastante, digamos, bueno para los hogares salvadoreños, pero no percibir el aguinaldo ha sido obviamente una situación difícil para muchos hogares que no lograron tener una cena, no lograron tener un estreno para los niños y las niñas. Y aquí me voy a detener un poquito para dar a conocer, por ejemplo, llevamos a cabo un plan que estuvo, digamos, definido en 3 fases. La primera la iniciamos el 22, el 23 de diciembre, antes de salir de vacaciones. Nos lanzamos a la calle con 110 inspectores a nivel nacional y, por ejemplo, los resultados que ya tenemos, porque no hemos terminado las fases, la segunda fue en el periodo vacacional y la tercera llega hasta el 30 de enero. Debo decir que el avance que tenemos son en 9 departamentos, ya la información, y de 118 empresas donde hicimos las verificaciones. De todas estas, digamos, empresas, tuvimos, digamos, en muchos casos que han depositado, que han pagado, digamos, los aguinaldos. No así, tuvimos, por ejemplo, 30 denuncias, muchas de ellas a través del call center y otras pues a través de las verificaciones que hemos hecho, que son las quejas que se tomaron, por ejemplo, en Metrocentro, en centros comerciales. Entonces hay algunos, por ejemplo, colegios privados que no han pagado y otras empresas de diferentes ramos que estamos a la espera que puedan depositar, digamos, estos aguinaldos. Ministra, este año también entró en vigor la posibilidad de indemnización por retiro voluntario. ¿Qué empleados entran en este decreto y qué empleados no? ¿Y cuál es la labor del Ministerio de Trabajo? Entiendo yo que hacen una especie de asesoría para hacerles el cálculo a los empleados de cuánto les van a dar. Sí, mire, debo decir que este es un decreto, ¿verdad?, que la Asamblea Legislativa aprobó el año en diciembre del 2013, fue aprobado, digamos, este decreto que es la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria. ¿Cuáles son, digamos, los sectores que entran en este, digamos, en esta ley, digamos, esta ley? Bueno, está el sector público, está a nivel municipal y también del sector de las empresas privadas y las autónomas. Debo decir que este decreto entró en vigencia a partir de agosto del año pasado. Iniciamos con el sector público. El sector público tuvo la oportunidad todo el mes de agosto de poder, digamos, renunciar voluntariamente. Y sí tuvimos, digamos, una cantidad de ya le doy el dato preciso, tuvimos una cantidad de 1.999 personas que se retiraron del sector público. ¿Por qué fue, digamos, la aplicación en el mes de agosto? Porque todas las carteras, digamos, del gobierno, recibiendo, digamos, la renuncia voluntaria del sector público, teníamos que incorporar en el presupuesto del 2015 estas renuncias de estas personas que laboran. Por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo tuve 18 solicitudes de renuncia por el retiro voluntario. Yo estas 18 renuncias las incorporé para poder, digamos, cancelar estas renuncias voluntarias este año del 2015. Y así en lo sucesivo, todas las carteras ministeriales debieron recibir
y poder, digamos, tener la posibilidad de incluir en el presupuesto cada una de las carteras del Estado. Este es el sector público. A nivel del sector municipal fue en el mes de septiembre y nada más tuvimos un total de 211 personas que renunciaron voluntariamente del sector municipal. En realidad fue muy poco en términos, digamos, de los 262 municipios, ni siquiera una persona si sacamos el promedio de cada uno de los municipios. Y a nivel, digamos, del sector privado y autónomo, estamos precisamente a partir del 1 de enero hasta el 30 en vigencia para que todas las personas trabajadoras que trabajen en las autónomas y en el sector privado puedan, digamos, tener la posibilidad de renunciar voluntariamente. Pueden aplicar todos los empleados o trabajadores a nivel de las empresas privadas y de las autónomas. Sí. Y no pueden en este caso tener más allá de 2 salarios mínimos. Digamos, lo que van a percibir es el salario de 15 días del salario vigente actualmente, mínimo vigente, que está, digamos, establecido y que afortunadamente ya entra con el aumento, ¿verdad?, del 4% que en 3 etapas se llevó a cabo. Que es total del 12%. Exactamente, que ya van a tener ese incremento en, digamos, en este decreto. Eso va a ser también bueno para las personas que se van a sujetar a esta, digamos, a este decreto. Quiero decir que inmediatamente ha sido notificado el empleador, 15 días después estará dando respuesta y siendo efectivo, digamos, la paga para, digamos, que el trabajador o trabajadora pueda retirarse. Lo bueno también es que este dinero que va a recibir no es sujeto a la retención de renta. El tiempo se ha terminado, pero le agradezco mucho por esa información que nos ha brindado esta mañana. Es un gusto y estamos a la orden, es un placer para cualquier otra información. Muchas gracias, la esperamos pronto.